En Juan capítulo 1, si buscan con nosotros. Tampoco haga mucho caso el título del mensaje. En realidad el título no tiene nada que ver. La sustancia de la palabra de Dios es lo que vale, no el título. Así podemos mirar acerca de la gloriosa gracia de Dios, pero si no encontramos esa gloriosa gracia de Dios en la palabra de Dios, no hemos encontrado nada. En el capítulo 1 de Juan nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. La traducción es un poco, no da todo el significado de lo que es esta última frase aquí. El Verbo era Dios, más bien debe decir, y Dios es el Verbo, porque Dios no es era o será, siempre es yo soy, es siempre futuro, siempre presente, nunca pasado y nunca futuro, siempre es presente, el eterno presente. O sea que aquí la traducción debe decir, y Dios es el Verbo. Este era en el principio con Dios, o este es en el principio con Dios. Y vamos a explicar lo que esta palabra principio quiere decir un poco aquí. Por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un paréntesis para decirnos algo del mensajero Juan el Bautista, o Juan el Bautizador. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, como testigo, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, o a través de él. Él no era la luz, sino para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, y ahora se refiere de nuevo aquí a el Verbo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La gloriosa gracia de Dios. Juan, de nuevo, se refiere al bautizador, dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre, gracias te damos por la adoración que ha estado teniendo lugar desde que nos levantamos por la mañana. No es simplemente el canto, es toda nuestra vida. Y mientras más íntimamente te conocemos, más admiramos tu grandeza. Así, Padre, sea tu nombre glorificado. Juan es el evangelio que nos da a nosotros la visión más grande de lo que significó para el Hijo de Dios venir a este mundo, o Dios el Hijo venir a este mundo. Para Dios convertirse o tomar en sí forma de hombre, un cuerpo humano en la persona de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas, juntamente con Juan, componen estos 4 evangelios que tenemos, que hacen en conjunto una bella
un bello retrato, un bello cuadro de quién Jesús es, Dios encarnado. Es como si tuviéramos la hermosa melodía que se une en una armonía hermosa de un cuarteto de 4 voces. Y con quizás respeto y temor pudiésemos nosotros decir que los 3 evangelios primeros, que se han llamado sinópticos porque son parecidos en su contenido, de Mateo y Marcos y Juan, nos presentan a Jesús, nos presentan a Dios en su cuerpo, ahí como físico pudiésemos decir. Juan, sin embargo, nos presenta el alma de Dios, el alma del Logos, el alma del Verbo. Vemos el cuerpo y vemos el alma. Lo decimos con temor y respeto, si es que pudiésemos decir tales cosas. Juan, en su evangelio, su evangelio, nos lleva, dice aquí, el principio, en el principio. Pero cuando Juan dice principio, no quiere decir que allí comenzó el verbo, que el verbo tiene un comienzo. Lo que Juan está diciendo es de que antes que el principio principara, o antes que el comienzo comenzara, el verbo existe, vive. El principio quiere decir antes que el comienzo, como lo conocemos físicamente, comenzara. El verbo existe, vive, es un ser. Eso es lo que está diciendo Juan. Eso es lo que dice también en Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No quiere decir que allí empezó todo. No, Dios ya existe. Y Dios que existe fuera del tiempo comienza lo que nosotros conocemos como el tiempo. El principio es el comienzo del tiempo, el comienzo de la materia, el comienzo de todas estas cosas. Pero antes de que nada comenzara, Dios existe. Antes del comienzo, Dios es. Y es lo que dice Génesis, es lo que dice Juan, y es lo que dice también Primera de Juan, en el primer versículo. Lo mismo. Y aquí nos dice esto. Antes de que nada existiese, el verbo existía, existe. Antes de que la creación comenzara, el verbo existe. Antes de que el tiempo empezara, el verbo existe. Es lo que está diciendo. El Dios que no es creado. El Dios que es creador. Y si fuese creado, no pudiese ser creador. Dios no es creado. Dios existe en sí mismo y de por sí, sin ayuda de nada y sin ayuda de nadie. Dios no recibe la vida de otra fuente. Él es la fuente de vida. Dios no recibe luz de una fuente de luz. Él es la fuente de luz. Y Él lo tiene todo y es todo. Y es lo que Juan se refiere aquí, es lo que está diciendo con estas palabras. En el Dios que no es creado, que existe de por sí mismo siempre porque es la fuente de existencia, la fuente de vida, la fuente de luz. Este Dios, en su consejo divino eterno, como Padre, Hijo, Espíritu Santo, allí se determina que el Hijo viniese al mundo para rescatar, para redimir, para ser el Salvador de todos los que nos encontrábamos perdidos y que aparte de Él estuviésemos todavía perdidos. Juan usa esta palabra de verbo o logos para referirse a Jesús en venir, a Cristo viene.
El Logos es el Cristo, es el Hijo de Dios. Y nos dice aquí que Él es la imagen expresa del Dios vivo. Nos dice así que Él es la perfecta imagen de quien Dios es. En la carta de los Hebreos, que nadie sabe quién la escribió, solo Dios lo sabe. Nosotros sabemos que es anónima y las cosas que Dios no nos ha dicho, mejor nos quedamos callados, así que no sabemos quién escribió la carta de Hebreos. Dios sabe, es inspirada por el Espíritu Santo y eso me basta. No tengo que rascarme la cabeza y discutir con nadie quién fue el que la escribió. Dios es el autor. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí vemos esta declaración, esta definición. Nos dice aquí que Él es la imagen misma de su sustancia. La palabra logos tiene un significado mucho más grande que simplemente la traducción verbo en español o palabra en inglés. Es mucho más. Logos significa, diríamos, por ejemplo, en un discurso, no es una palabra del discurso. Logos es la sustancia de todo el discurso. Y por eso aquí nos dice que aquí Él es, en Hebreos, que Él es la sustancia. La sustancia. Este Logos, el Cristo, es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, de todo lo que Dios es. Cristo es la imagen misma de todo, es la imagen expresa del Padre en todo propósito, poder, voluntad, sabiduría, hablar palabras, su palabra, su expresión, su pureza, su poder, su justicia, su santidad, su compasión, su misericordia, su gracia, su amor, su perfección en todo. Eso es Jesús, eso es Logos. Es lo que Dios revela a nosotros en Él. Dios se revela a nosotros en Cristo en una forma tal que no esconde nada de nosotros. Solamente, mejor aclaramos esto, hay cosas que Dios no nos ha revelado porque así ha sido su deseo, pero en Cristo tenemos nosotros todo lo que Dios desea revelarnos y todo lo que nosotros, Él sabe que nosotros necesitamos de conocer de Él. Si Él no nos ha revelado algo, como dice en el Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen al Señor. Y las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que conociendo las cosas reveladas podamos ser obedientes a las cosas reveladas. El problema de nosotros es que ni siquiera somos obedientes a las cosas reveladas. ¿Cómo vamos a ser obedientes a las cosas que no nos ha enseñado todavía? Cosas que ojo no vio y oído no oyó, las cosas que Dios tiene todavía para enseñarnos un día, pero todavía no. Pero en Cristo tenemos todo lo que necesitamos saber. Y todo esto acerca de Dios está en Él. Y eso es lo que es Logos. Logos implica una autoexistencia. Existe por sí mismo, sin ayuda de nada. Como decíamos, Él es la fuente de vida. Él nos recibe vida. Él es la fuente de vida. Él nos recibe luz. Él es la fuente de luz. Y eso es lo que nos dice aquí. En Él estaba la vida y Él es la luz de los hombres. Él es la vida y Él es la luz. La fuente y de todo viene de Él. Y aquí Dios nos manifiesta a nosotros. Y lo que Juan nos está diciendo aquí es que Dios es este Logos, Jesucristo. Y que se nos manifiesta a nosotros para que nosotros podamos ver en una forma tangible, objetiva, a Dios. El Dios invisible
se nos muestra en Cristo a nosotros. El Dios que es intocable es tocado. El Dios al cual no podemos ver, ni oír, ni palpar, viene a nosotros en una forma en que podemos verlo, oírlo y palparlo. En Cristo Jesús. Es la gracia de Dios que se manifiesta para que así nosotros podamos reconocer y para que el mismo Dios vea cómo nos ama de una forma tal que viene a este mundo humillándose hasta lo sumo para que así poder manifestarse a nosotros. En Primera de Juan, como mencionábamos, escrito también por Juan, nos dice estas palabras también que acabamos de decir. Dice allí Juan, explica lo que era desde el principio, o lo que es desde el principio, desde antes de que nada existiese. Lo que ahora dice aquí, lo que Dios nos ha manifestado. Y Juan da testimonio y dice, lo que hemos visto es visible para nosotros ahora. Lo que hemos visto con oído, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. No solamente verle, contemplarle también, examinarle. Es como el laboratorista, el patólogo que toma una muestra y la mira en el microscopio y allí examina bien todo lo que hay en esos tejidos. Eso es lo que significa aquí, fue observado. Y Juan dice, hemos examinado a Jesús como un patólogo examina los tejidos para ver si hay maligno en ello. Dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, lo tocamos. Dice, tocante al logos de vida, al verbo de vida. Dice, porque la vida es manifestada en Cristo, en el logos. Y hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto es lo que Dios ha hecho. Dios ha venido en Cristo, en Jesús, a manifestarse a nosotros. Lo hemos visto y oído y eso os anunciamos para que vosotros tengáis comunión, compañerismo con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan está diciendo tuvimos el tremendo privilegio, tuvimos el gozo tremendo de poderle oír, poderle ver, poderle observar, poderle tocar. Y quiero compartir eso con ustedes para que ustedes también tengan ese mismo gozo que nosotros tenemos, que sean compañeros, compartir el gozo, compañerismo en esto. En que ustedes también disfruten de toda su gloriosa gracia. Como cristianos nosotros a veces no hemos entendido, no hemos comprendido todo lo que Dios es. Y por eso, por lo que a veces nuestra alabanza, aun cuando sea gritando, no viene de un corazón que grita. Nuestras voces pueden gritar, y nuestro corazón también grita con pureza y nuestra mente grita enfocada y concentrada en la realidad de quién Dios es. O simplemente lo hago por emoción. O lo hago por convicción o lo hago por emoción. Los griegos tienen una forma en que ellos escribían un discurso con 3 palabras para que fuese de verdad un discurso que tiene sustancia y que lo tiene todo. Y las 3 palabras que usan para describir un discurso es logos, ethos y pathos. Significa logos, substancia, ethos, sinceridad, personalidad, sin honestidad, y pathos, pasión, pero una pasión no de emoción, sino una pasión que brota de una convicción. Y ese es el problema nuestro. A veces la pasión que mostramos brota de una emoción, pero la pasión, el pathos, es una pasión que sale porque tengo una convicción, una creencia, una fe, un conocimiento que nada ni nadie me lo puede quitar.
Eso es lo que Dios busca del cristiano. Y es necesario que nosotros tengamos eso si de verdad vamos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Si no, simplemente somos superfluos. Superficie nada más. No hay profundidad. Y como el cristiano no tiene esta profunda pasión nacida de convicción, de tener sustancia en su propia vida, en su propio testimonio, de que es algo sin hipocresía, que es sincero. Por eso es por lo que los no cristianos rechazan. Porque ven en nosotros, en vez de una sustancia, una superficialidad. En vez de una sinceridad, hipocresía. Y en vez de una pasión nacida de convicción, lo que ven es simplemente una emoción temporal. Y por lo tanto dice, esto yo lo puedo obtener en el mundo también. Y no ven necesidad de cambio. Juan, el bautizador, se nos dice aquí que él vino como testimonio de la luz, a fin de que otros creyesen por él. Pero para que otros creyesen el mensaje de Juan debía tener sustancia, sinceridad y pasión, ¿verdad? Dice aquí, aclara, él no era la luz, sino él vino para dar testimonio de la luz. Él vino para reflejar la luz, que es la fuente de luz. La luna no tiene luz de sí misma. La luna la vemos cuando refleja la luz del sol, y hay ciertas posiciones en que la luna no se ve, la luna nueva, o cuando la luna tapa el sol, depende. Y lo interesante es de que cuando la luna no se ve, la luna nueva, o cuando la luna hace un eclipse de sol, que bloquea el sol, es porque la luna, que es el reflejo, pudiésemos decir el testigo, se cuela entre la fuente de luz, el sol, y el mundo que necesita la luz. Cuando el testigo se mete en el medio, el mundo no puede ver la luz. El testigo a veces es un estorbo para que el mundo vea la luz. Cuando la luna está en una posición correcta, refleja la luz del sol y el mundo la ve. Eso es lo que es Juan. Juan vino nada más que para reflejar la luz de Cristo, para que el mundo la viese. Ese es el llamado nuestro. Pero para poder servir, tenemos que estar en la posición en que podamos nosotros ser reflejo de Cristo a otros. Si no, nos hacemos un estorbo. En los versículos que siguen hay un paréntesis de versículo 6 aquí al versículo 9 y un paréntesis en que se refiere a Juan, que es lo que estábamos hablando. Después de eso nos dice aquí que, de nuevo refiriéndose a Jesús, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no lo conoció. No lo conoció. Hay dos cosas que nos dice aquí negativas. Nos dice no lo conoció y el próximo versículo dice no lo recibió. No lo recibió porque no lo conoció. Podemos nosotros como cristianos conocer mucho acerca de Jesús. Podemos conocer mucho acerca de la Escritura. Pero no está hablando de conocer acerca. Él no está hablando de conocer personalmente. Nos está hablando de conocer sinceramente, honestamente, que de verdad le conocemos. Que tenemos esa intimidad con Él. La palabra que se usa para la relación entre el esposo y la esposa en la Escritura es se conoció. Pero habla de esa relación íntima, que no hay nada escondido. Y así es como nosotros, se nos dice aquí que debemos conocer a Jesús. Se nos dice en 1 Timoteo 3:16, en aquel misterio de la santidad que habla allí, del misterio de la piedad que habla allí, que el mundo no lo conoce porque no lo ve, porque está ciego, no puede verlo.
esa ceguera de la incredulidad. Pero dice que no le conoció. Y muchos le conocen de nombre, pero no lo conocen de verdad. Y otro que dice, como que no lo conocieron, pues no lo recibieron. Si a usted viene alguien y le toca a la puerta de la casa y usted lo conoce, ¿usted le abre la puerta? No, espero que no. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Y porque no lo conoce, no lo recibe. Y lo mismo es con Cristo. Pero nosotros, como testigos de Él, somos quienes debemos dar al mundo a conocer, no solo por palabra. Somos muy buenos para palabrerías, pero logos, substancia, es otra cosa. Y nuestra vida, para que pueda enseñar a otros la luz y la verdad de Cristo, debe tener esa substancia, debe tener esa sinceridad, que es algo honesto de corazón, y que brota con una pasión que es nacida de una convicción, de una certeza de lo que yo creo, de lo que yo conozco. Por lo tanto, si usted conoce a la persona que toca la puerta, ¿qué hace? Usted le abre, usted le da entrada. Si usted conoce a través del testimonio de la iglesia, si una persona conoce a través del testimonio de la iglesia la verdad acerca de Cristo, esa persona entonces dice, yo conozco esto, yo lo he visto en esta persona. Por lo tanto, recibe. Cristo llama y como usted conoce a la persona, Él le da entrada, le da entrada. Y así es como hacemos con Cristo, como hace la persona, una vez que lo conoce le da entrada, porque ha creído, porque ha recibido, porque ha creído lo recibe. Y ha creído que Cristo vino como el Logos, no solamente para mostrar a nosotros todo el amor de Dios, sino para morir en la cruz por nosotros. Y así podamos nosotros recibir todo lo que Él tiene para nosotros y creer que en realidad la muerte de Jesús en la cruz significa para mí perdón, justificación, santificación instantánea y progresiva, y en un futuro la glorificación que Él nos da, así como Él es glorificado. Y el regreso de su reino, y como en Cristo ahora somos aquí hechos hijos de Dios, cuando nos dice aquí que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No son engendrados de voluntad de sangre ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Nacidos por el Espíritu de Dios, por la voluntad de Dios. Y así podemos nosotros entonces experimentar la grandeza de su gracia y su verdad. Como sigue diciendo, que el Verbo fue hecho carne, el Logos fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, la gloria como del único Hijo del Padre, que procede del Padre, que procede de ese consejo eterno de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo procede de esa Trinidad divina, del seno de esa Trinidad divina, del núcleo de esa Trinidad divina, y se presenta a nosotros en persona. Y dice aquí de nuevo, refiriéndose a Juan, versículo 15, Él da testimonio de este Logos, de este Verbo, y clama diciendo, este es de quien yo decía, que aquel que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque siempre ha existido. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La gracia de Dios. Moisés nos dio la ley, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, Cristo, que está del núcleo, del centro, del seno de la Trinidad divina, Él le ha dado a conocer. Dios se nos da a conocer en Cristo Jesús. Quiero dejar con ustedes otras palabras porque estaban escritas ahí, y quiero que miren un momento en Efesios capítulo 1, y esto va a ser rapidito. En el capítulo 1 de Efesios hay 3 cosas que tenemos aquí básicamente y que quiero dejar con ustedes. Esto es una explicación de por sí, y de en sí todo es más que un estudio, por lo menos 3 estudios hay aquí.
pero simplemente en unos minutos, en unos segundos, las tres cosas que nos dice en estos versículos de Efesios 1, del 3 al 14, nos dice lo siguiente. Tres cosas. Somos, dice aquí, escogidos por el Padre. Versículo 3 al versículo 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pueden leerlo más lento en su casa. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, antes de Juan 1:1, antes de Génesis 1:1, Dios nos conoce y nos ha escogido. En su voluntad, dice ahí en Juan, no son nacidos de voluntad de hombre ni de sangre, sino de Dios. Y no nos metemos aquí en controversias que los teólogos no entienden. Simplemente leemos lo que dice la palabra de Dios y creemos lo que dice la palabra de Dios, aun cuando haya controversia. La controversia no es con Dios, la controversia es con los hombres que quieren hacerse dioses y quieren hacerse que lo conocen todo mejor que nadie. Mentira, no sabemos nada, no sabemos nada. Lea la Biblia y créala, pero no lo entiendo. Usted no es llamado a entender, usted es llamado a creer. Y Dios le dará la paz que usted necesita cuando usted cree y pone su confianza en Él. Y no solamente la paz, la vida. Aquí me dice esto, y yo no entro en controversias, yo creo lo que dice aquí. Si usted ha dado entrada a Dios a su vida, usted es escogido, usted es predestinado antes de la fundación del mundo, Dios le conoce y no le va a dejar ir. El amor, en amor dice, habiendo predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? No para que nosotros nos sintamos orgullosos, sino, noten, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es el Cristo, el Logos. Pero noten en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, de Dios. En los versículos del 7 al 12 nos habla aquí de que fuimos escogidos por Dios, fuimos redimidos por Cristo. Dice, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y Dios dio a conocer el misterio de la voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en el mismo, de reunir en todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, somos herederos con Cristo, habiendo sido predestinados de nuevo, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, no por voluntad de varón, no por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. A fin de que seamos, noten, nosotros ahora para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea que en el versículo somos para la alabanza de la gloria de su gracia, en el versículo 12 a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, y en el versículo del 13 y 14 nos dice que somos sellados por el Espíritu Santo, somos escogidos por Dios, somos redimidos por el Hijo y somos sellados por el Espíritu Santo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de la verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía, como dicen los cuando compran casas, el down payment, las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Quizás usted ha oído o conoce de Cristo, pero lo ha conocido en la forma que Él quiere ser conocido por usted. Y si usted le ha conocido, ¿le ha dado entrada cuando Él llama? Le ha dado entrada, ha puesto su fe y su confianza en Él, porque lo importante en Él es esto, no es que conozca tanta Biblia, es que conozca a Cristo y que reciba a Cristo. Y le da entrada porque sabe, confía en Él. Y es lo importante. La iglesia necesita conocer esto porque la iglesia es el testigo de la luz y la vida a un mundo que necesita
luz y vida porque está muerto en tinieblas. Y es la iglesia quien Dios ha llamado. Pero hay algo que tenemos que saber. La iglesia tiene un peligro. Hay alguien que ha dicho, la primera generación cree la verdad. La segunda generación asume la verdad. La tercera generación niega la verdad. Fíjense la caída. Primera generación cree la verdad. Segunda generación, que es a veces donde estamos nosotros, asume la verdad. La tercera generación niega la verdad. Y ese es el problema que la iglesia confronta. Y ese es el problema que la iglesia necesita conocer quién es de verdad Jesús para poder no caer en esa tendencia del detrimento espiritual de la verdad. Padre, te damos gracias por tu palabra y te rogamos porque tú seas quien la uses en cada corazón aquí presente. Es la responsabilidad, es el llamado, es la gracia de tu Espíritu, quien ahora ha de abrir estas verdades a cada uno personalmente, y es el Espíritu quien ha de enseñarnos ahora cómo aplicar a nuestras vidas las cosas que tú nos has enseñado. En el nombre de Jesús. Amén.